Muy buenas tardes, amigos y amigas de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. En primer lugar, pedir las sinceras disculpas por la tardanza del inicio del evento. Bueno, el doctor tuvo un inconveniente. Sin más preámbulos, darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Jiménez, que hoy va a dictar la introducción a delitos convencionales. Fuertes aplausos, por favor, al doctor Juan Carlos Jiménez. Buenas tardes. Con la disculpa del caso, vamos a hacer una llamada parte general de la parte especial de los llamados delitos convencionales. Este título de parte general de la parte especial viene del maestro Luis Jiménez de Azúa, cuando escribe un artículo sobre la enseñanza del derecho penal. Y el profesor Jiménez de Azúa decía que el que no sabe parte general jamás va a saber parte especial. ¿Por qué? Porque todo lo enseñado en la parte general va a ser materializado, objetivizado en la parte especial, partiendo del derecho jurídico y otros presupuestos generales, más los llamados presupuestos especiales que van a conformar el tipo penal. Hoy en día, en la nueva currícula, nuestra facultad ha dividido la parte especial en dos. Una, la llamada parte especial 1, llamados delitos convencionales, y la otra, parte especial 2, llamados delitos económicos, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los llamados delitos convencionales, ¿no?, son aquellos delitos que siempre se han mantenido a través de la historia, ya sea en el pasado, en el presente y también en el futuro. El caso, por ejemplo, del homicidio, ¿será o no será un delito convencional? A ver, ¿qué? Porque Caín mató a Abel, el homicidio siempre ha estado presente en la humanidad. Entonces, es algo que es la naturaleza humana de agredir y de violencia. O sea, el derecho siempre va a tener que resguardar como principal fuente la vida humana. Entonces, los delitos convencionales son aquellos delitos pues, que siempre van a estar presentes, ¿no?, en toda sociedad, no solamente en la peruana, ni en la chilena, ni en la china, en la africana, siempre van a estar presentes estos delitos, ¿no? De igual forma, los delitos contra el patrimonio, por ejemplo, el hurto, ¿será un delito convencional o no? No. A ver, dicen que no, ¿por qué? Sí, el hurto convencional, sí. Siempre, ¿no?, ha existido el hurto, tanto en el pasado, como en el presente, también como en el futuro. Claro que las modalidades van a cambiar, por eso también en los llamados delitos informáticos van a haber medios informáticos que también van a saber ser utilizados por la delincuencia para perpetrar esta clase de delitos, pero siempre no van a ser víctimas, personas pasivas, como llamamos, respecto de su patrimonio. Los delitos sexuales también son delitos convencionales. ¿O no son convencionales? Los delitos sexuales. Siempre lo que denominan los psicólogos, ¿no?, el apetito sexual es una forma de conducta, no es una enfermedad, o será una enfermedad, el apetito sexual. Entonces, como les decía, jóvenes, la nueva currícula nuestra divide pues a la parte especial, ¿no?, en dos: delitos convencionales y delitos económicos. Los delitos económicos es lo que llaman los criminólogos, ¿no?, la nueva criminalidad, ¿no? La nueva criminalidad conformada ya sea por delitos económicos, delitos ecológicos, ¿no?, dentro de los delitos ecológicos llamados del medio ambiente, entre otros. Entonces, la charla del día está relacionado a los llamados delitos convencionales, y específicamente los llamados delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no?, sobre todo delitos contra la vida. Concepto de vida para el derecho penal. ¿Qué entiende el derecho penal por vida? En otras palabras,
¿cómo conceptualizamos a la vida? A ver, ¿cómo conceptualizas tú a la vida? Desde el punto de vista del derecho penal. La vida es un derecho fundamental, pero ¿cómo conceptualizas esta institución? ¿Qué es la vida para ti? Por ejemplo, los religiosos dirían que la vida es un don de Dios, ¿o no? Un regalo de Dios, ¿cierto? La medicina, ¿qué concepto tendrá de la vida? ¿Se entiende de la vida humana? A ver. Para la medicina, yo le pregunto a un médico, ¿qué es vida? ¿Qué es vida humana? Como algo valioso, pero yo en particular para mí la vida sería como algo que tenga interés o sea relevante, trascendental para la sociedad. O sea, que si se ve afectado, se está afectando no solamente al individuo, sino a toda la sociedad. Desde mi punto de vista. Sería un concepto mirando al lado social, ¿no? Pero el médico, la medicina diría que la vida es la unión del óvulo con el espermatozoide. Esa es vida humana, no es el vida. En cambio, el sociólogo, para el sociólogo, ¿qué será la vida? Para la sociología. A ver. Algo consustancial para de toda sociedad. Por ejemplo, hoy día estamos reunidos. ¿Es vida o no es vida? Desde el punto de vista social. Claro que tiene sentido. Es vida. Para la sociología, la vida es un cúmulo de experiencias, ¿no? Que va teniendo el hombre a través de su existencia. Les explico, cuando uno fallece, ¿no? En el cementerio, alguien pide la palabra y comienza, ¿no?, a hablar sobre la vida del que fue la vida de fulano de tal, de sus experiencias. Pero así como la religión tiene un concepto de vida, la medicina tiene un concepto de vida, la sociología tiene un concepto de vida, el derecho también tiene que tener un concepto de lo que es la vida, porque el derecho no le va a decir, bueno, usted ha conculcado un don de Dios. No le va a decir. El derecho, usted ha perjudicado, ha conculcado un bien jurídico fundamental que es la vida. Pero ¿qué es la vida para el derecho? ¿Es un bien jurídico? Sí, nadie discute. Ya, en la presentación pasada hablamos, ¿no?, que protege el derecho penal, bienes jurídicos, restablecimiento de vigencia de la norma. Y hemos visto cómo la doctrina, ¿no?, hace un replanteo, que uno dice no protege la vida porque, por bien jurídico, porque muchas veces llega tarde, dicen otros, como ya con restablecimiento de vigencia de la norma, y por ahí los republicanos dicen no protege ni la vida, ni el restablecimiento de vigencia de la norma, sino lo que se busca es un derecho penal eficaz, ¿no es cierto? Un derecho penal de consecuencia, ¿no es cierto? Hay diferentes lineamientos. Francisco Muñoz Conde, profesor español, tiene un tratado sobre el derecho penal parte especial y también concuerda esto con el profesor Miguel Bajo Fernández. Para ellos, la vida, dice, es una conjunción físico, psíquico y social. ¿Por qué dirán que es una conjunción físico, psíquico y social? A ver, ¿será cierto o no? Como es una construcción física. Conjunción, no digo construcción, conjunción. Bueno, creo que Muñoz Conde ordena tanto la parte cognitiva como la parte biológica, ¿no? Bueno, hay un libro de lo que dice delitos sexuales, en la cual muchas veces se critica si se lesiona bien, o sea, cuando se contagia por SIDA, una persona se lesiona un bien jurídico, o sea, bien jurídico vida o un bien jurídico en la cual la salud. O sea, la disputa está entre esas dos, ¿no?
Muchas veces vemos, bueno, la ONG dice que una enfermedad cuando se afecta tanto la parte psicológica, biológica. Cuando hay una ruptura de esas partes, se dice que es una enfermedad, ¿no? O sea, creo que la vida lo ve en la relación tanto con, psicológica como parte biológica. Algo así lo veo, ¿no? El tema es que, como les decía, Muñoz Conde señala que la vida es la conjunción biopsíquico-social. Y efectivamente, ¿no? La vida tiene tres componentes. ¿Por qué dice Marco Fernández, ¿no?, que es una conjunción biológica? Porque la persona humana es materia o no es materia. ¿Ah? ¿Tenemos cuerpo o no tenemos cuerpo? Tenemos cuerpo, como habla de algo material. Psíquico, porque este cuerpo razona, valora entre lo bueno y lo malo. ¿Y social por qué? Porque el hombre por naturaleza, ¿no?, es un hombre que le gusta vivir formando grupos sociales, partiendo de la familia. Entonces dice, ¿no?, tanto Bajo Fernández como Muñoz Conde, que la vida para el derecho penal es una conjunción biopsíquico. Pero acaba de traer el tema. ¿Cuándo se inicia la vida humana? ¿Cuándo se dice que este sujeto ha quitado la vida humana? Para saber eso hay que saber cuándo se inicia, cuándo se dice que ya existe vida humana. Aquí hay tres teorías fundamentales sobre el inicio de la vida humana. La primera es la llamada teoría de la fecundación. La segunda es la llamada teoría de la anidación. Y la tercera es la llamada teoría del plazo. Teoría del plazo. ¿Qué dice la llamada teoría de la fecundación? Esta teoría sostiene que la vida humana empieza cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Y cuando se une, ¿no?, se entiende que se une después, ¿no?, de la relación marital, o el coito, como llaman otros, ¿no?, o como en provincia dicen, después del canchis canchis, ¿no? Y esto, ¿no?, esta unión, después de la unión marital, ¿no?, se une pues dentro de las 48 horas. Luego tenemos la llamada teoría de la anidación. Esta teoría sostiene que la vida humana se inicia cuando se forma el huevo o cigote. Se forma el huevo o cigote y una vez formada se va a ubicar fijamente, este huevo o cigote fijamente se ubica, ¿no?, en el útero de la mujer. Y esto se produce después de los 14 días de realizado la unión marital o el coito. Luego tenemos en tercer lugar la llamada teoría del plazo. ¿Qué sostiene esta teoría? Esta teoría sostiene que la vida humana empieza cuando este embrión ha comenzado a tener forma humana. Y esto se produce a través de los 3 meses. A partir de los 3 meses del estado de gestación. ¿A cuál de ellos se inclina nuestro Código Penal? ¿A la teoría de la fecundación? ¿A la teoría de la anidación?
o a la teoría del plazo? A la teoría de la anidación. ¿Y por qué no la fecundación? Si el Código Civil, ¿no?, señala de que la vida se inicia con la fecundación, dice el Código Civil. ¿Por qué no con la teoría del plazo? Usted lee el artículo 4 del Código Civil de 1863, ¿no? En el artículo 4 decía que es persona humana aquel que tiene rasgos humanos. Podríamos decir que se inclina a la teoría del plazo. Efectivamente, lo que usted dice es cierto. Nuestro Código Penal se inclina por la teoría de la anidación. Esto quiere decir, ¿no?, que aquellas personas que quisieron denunciar a la ministra Pilar Mazzetti por haber, ¿no?, permitido que se vendan las píldoras del día siguiente, estarían equivocados si lo denuncian por delito de aborto, ¿o no? Porque la píldora del día siguiente ¿es un abortivo o es un anticonceptivo? Es un anticonceptivo, no es un abortivo. Entonces, ya sabiendo de que el Código Penal se inclina por la teoría de la anidación respecto del inicio de la vida humana, vamos a comenzar a desarrollar el tema del inicio de la vida independiente. Inicio de la vida independiente. Se entiende que el inicio de la vida humana, ¿no?, trata sobre la llamada vida dependiente, ¿no?, porque esta vida humana se está desarrollando, ¿no?, en el vientre materno. Pero cuando se dice que esa vida humana comienza a ser vida independiente. Aquí hay varias teorías. En primer lugar tenemos a la llamada teoría de la percepción visual. Luego tenemos la llamada teoría del nacimiento. Y en tercer lugar tenemos la teoría de las contracciones uterinas. ¿Qué dice la teoría de la percepción visual? Esta teoría sostiene que la vida independiente empieza cuando la gestante comienza a expulsar a su nasciturus, al nasciturus. Nasciturus. ¿Quién será el nasciturus? El que está por nacer, ¿cierto? Entonces, dice que comienza, ¿no?, a expulsar al nasciturus, la parturienta, y cualquier persona, incluso la misma parturienta, puede percibir, ¿no?, de este fenómeno, pues, natural, divino, ¿no?, de la mujer, de traer al mundo un nuevo ser. Entonces, en el momento en que está expulsando, ¿no?, está, como se dice, extrayendo la cabecita del nasciturus, desde ese momento ya comienza la vida independiente. Claro que algunos autores sostienen qué pasaría entonces si la parturienta sería una ciega, ¿no?, o su pareja, ¿no?, sería un ciego y no ve que está expulsando y hace un movimiento brusco, ¿no?, le golpea la cabeza del nasciturus y lo mata. Estaríamos frente a un homicidio doloso o un homicidio culposo o a un aborto. Estaríamos frente a un aborto, ¿cierto? Porque ahí no cabría lo que se llama la percepción visual. Bueno, esta teoría de la percepción visual en España lo defiende el profesor
Francisco Muñoz Conde, y en el Perú lo defiende el profesor Luis Alberto Bramo Arias Torres, ¿no?, de la llamada teoría de la percepción visual. Luego tenemos la llamada teoría del nacimiento. Aquí el profesor Luis Roy Freire, en su Tratado de Derecho Penal, parte especial, en el tomo 1, señala que nuestro Código Penal, ya sea en la parte general o en la parte especial, no indica a partir de qué momento se inicia la vida independiente. No indica. Pero haciendo un análisis dogmático de la norma, él toma como referencia el artículo 110 del Código Penal. Artículo 110. ¿Tiene tu código? ¿Alguien tiene su código? Por favor. ¿Alguien tiene un código? El artículo 110, jóvenes, se refiere al delito de infanticidio. Y el delito de infanticidio señala lo siguiente: la madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal será sancionado con una pena no menor a tantos años. A ver, ¿tú qué tienes, Clau? El 110, por favor, ¿puedes? Fuerte. Artículo 110, infanticidio. La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, o con prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas. Entonces, Roy Freire dice que cuando el legislador ha consignado el presupuesto durante el parto, hay que entenderlo, dice, durante el nacimiento. Y cuando él desarrolla el tema del nacimiento, dice que el nacimiento tiene 3 etapas, ¿no? En primer momento, la primera etapa es la etapa de la contracción uterina, en la segunda etapa es la etapa de la expulsión del nasciturus, ¿no?, fuera del vientre materno, y la tercera etapa es el rompimiento del cordón umbilical. Dice, si en cualquiera de esas 3 etapas se quita la vida al nasciturus, se estaría cometiendo un homicidio, porque ya este nasciturus está haciendo vida independiente. Esta teoría presente del profesor Roy Freire, este autor lo ha tomado del profesor Antonio Quintano Ripollés, ¿no?, un profesor español que sostiene la teoría, ¿no?, del nacimiento. Y acá en el Perú lo tomó el doctor Roy Freire y el doctor Luis Bramo Arias, mi padre, ¿no? Luego viene la llamada teoría de las contracciones uterinas. Esta teoría sostiene que la vida humana empieza cuando empiezan en la gestante las llamadas contracciones uterinas, y como consecuencia de las contracciones uterinas se producen los dolores propios del parto, en razón que la gestante ha comenzado a dilatar. Ustedes saben que una gestante, para expulsar a su nasciturus, tiene que dilatar 10 puntos, ¿no?, por no decir 10 centímetros, ¿no?, para expulsar de una manera natural a su nasciturus, porque si no llegara, ¿no?, a ese mínimo de dilatación, tendría que someterse a una... Esta teoría de las contracciones uterinas en el Perú es defendido por el profesor José Hurtado Pozo. Que es tomado por él de la medicina. Las ciencias médicas señalan que la vida independiente empieza con las contracciones uterinas. ¿A cuál de estas 3 teorías se inclina nuestro Código Penal? A la teoría
de la percepción visual, a la teoría del nacimiento o a la teoría de las contracciones uterinas. A ver, ¿a cuál crees? ¿A la? A la teoría de las contracciones. A ver qué dice la señorita. ¿A qué teoría se inclina nuestro Código Penal? ¿A la teoría de la percepción visual, a la teoría del nacimiento o a la teoría de las contracciones uterinas? La teoría del nacimiento. ¿Tú qué dices? De las contracciones. Bueno, se dio un caso en la ciudad de Huaraz, ¿no?, donde una pareja, ¿no?, llega al hospital público de Huaraz, ¿no?, sobre todo el varón acompañando a su pareja para que alumbrara a una criatura. Estaba ya pronto, ¿no?, a alumbrar. Y al llegar al hospital público de Huaraz, una obstetriz atiende a esta mujer y la ausculta. Luego de ello le dice que ha comenzado su trabajo de parto y le ordena a la mujer gestante que espere sentada en la banca que da en los pasillos del hospital. Bueno, la mujer con su pareja se van a la banca y se sientan, pasa media hora, siguen los dolores, pasa una hora, siguen los dolores, hora y media, seguían los dolores, pero la obstetriz ni se le acercaba, parece que se había ido a ver su novela. Como a las 2 horas, ¿no?, cesan los dolores y no hay movimiento, ¿no?, en su vientre de esta parturienta. Y le dice al esposo: no tengo dolores, no siento nada en mi estómago. Y el marido busca al médico, mejor dicho, primero la obstetriz no le encuentra, busca un médico y el médico la ve preocupada y dice: pasen para ocultar. La oculta el médico y dice: emergencia, una cesárea. Se van a la cesárea, ¿no?, y al momento que interviene, el nasciturno se había muerto. Este hecho es denunciado por el esposo, ¿no?, de la parturienta. Hacen las investigaciones, ven la historia clínica y observan que la obstetriz había puesto que estaba en trabajo de parto. Vienen los testigos, las historias clínicas. ¿Y qué habrá pasado con la obstetriz? ¿La condenaron o la absolvieron? ¿Y por qué delito? ¿Por aborto o por homicidio? A ver, ¿qué dices? Homicidio, porque ya estaba en trabajo de parto. ¿Por aborto? Depende de qué teoría nos vamos a inclinar. Si nos inclinamos por la teoría de la percepción visual, todavía no ha habido exclusión. Por la teoría del nacimiento no se han dado las etapas. Por la teoría de las contracciones ya estaba en trabajo de parto. La condenaron a 2 años a la obstetriz por delito de homicidio doloso o culposo. Culposo. Entonces, con esta casuística nos damos cuenta pues que el legislador, ¿no?, se inclina por la teoría de las contracciones uterinas. Terminación de la vida humana. ¿Cuándo se dice que la vida humana ha cesado? Bueno, acá hay 2 teorías sobre la terminación o conclusión de la vida humana. En primer lugar tenemos a la teoría de la muerte biológica. Y en segundo lugar a la teoría de la muerte clínica. ¿Qué sostiene la teoría de la muerte biológica? La teoría de la muerte biológica sostiene que la vida humana cesa, concluye, termina cuando dice que el sistema cardiovascular ha dejado de funcionar, ha dejado de operar. ¿Y qué es el sistema cardiovascular? Cuando el corazón ha dejado de palpitar, ¿no? ¿Por qué? Ustedes saben que el corazón es como una válvula de agua, ¿no?, que a través, ¿no?, de esos latidos, ¿no?, es para irrigar todo el sistema, ¿no?,
sanguíneo del cerebro. Pero esta teoría ha quedado desfasada a partir de 1970 para adelante, cuando un médico sudafricano, Christian Barnard, hace su primer trasplante del corazón. Ahí quedó desfasado. Y luego es reemplazado por la teoría de la muerte clínica. ¿Qué sostiene la teoría de la muerte clínica? La teoría de la muerte clínica sostiene que la vida humana cesa cuando el sistema neurovegetativo ha dejado de funcionar. ¿Y qué se entiende por el sistema neurovegetativo? Cuando ¿qué? Cuando el cerebro, ¿no? El sistema nervioso cerebral prácticamente queda en cero. No hay movimientos. ¿Y cómo se detecta si el sistema neurovegetativo ha dejado de operar? ¿No? Se demuestra a través de un examen. ¿Examen? A ver. Claro, pero hay un examen. Un encefalograma, ¿no? El encefalograma. Cuando el encefalograma cuando el encefalograma marca la aguja de esta forma, se dice que hay vida, ¿no es cierto? Pero cuando el encefalograma marca una raya, se dice que la vida ha cesado, no hay vida. ¿A cuál de estas teorías se inclina nuestro Código Penal? O sea, la casuística. ¿A la muerte biológica o a la muerte clínica? A la muerte clínica. De acuerdo a la ley de trasplantes de órganos y tejidos, artículos 24 y 25, nuestra casuística se inclina por la llamada muerte clínica. La muerte clínica. ¿Sí? Una pregunta. Me parecería ahí, en mi opinión, que estaría entrando en una contradicción el derecho penal. Porque si para el derecho penal moderno la vida termina con la actividad cerebral, por lógica debería también comenzar con la actividad cerebral. Es decir, debería comenzar cuando en el feto comience la actividad cerebral, más no cuando la unión del óvulo con el espermatozoide y tampoco con implantación. ¿No hay ahí una contradicción? Así es, así es. Las nuevas corrientes están hablando hoy en día, ¿no?, de que el inicio de la vida empieza cuando comienza a desarrollarse el sistema neurovegetativo. Esto es a los 45 días, ¿no?, de desarrollarse el embrión, ¿no? Pero todavía está en discusión, ¿no? Lo que tú dices, sí, hay una corriente que sí señala eso. El islámico dice que justamente también está de acuerdo con esa teoría, en el cual a partir del tercer mes, según el Corán, Alá manda un ángel y sopla sobre el espíritu del embrión. Entonces, para el derecho islámico, esa teoría es correcta. Con el comienzo de la actividad cerebral, recién comenzaría la vida. Sí, pero los médicos, como digo, sostienen que la actividad cerebral comienza a los 45 días, no a los 3 meses. Por ahí viene el dilema. La teoría del plazo casi está a la mano con la corriente musulmana, casi está de la mano, porque ellos también dicen que bueno, la vida empieza cuando se tiene forma humana,
pero la casuística nuestra no se inclina por ese lado. Hay otro aspecto que hay que tener en cuenta respecto del inicio de la vida independiente, ¿no? Es cuando se trata de situaciones, como se dicen, especiales. El caso de la cesárea. Ustedes saben que la cesárea, ¿no?, es una ayuda de la medicina cuando la gestante tiene problemas para expulsar a su nasciturus. Ya sea problemas porque el nasciturus se ha desarrollado mucho, ¿no?, ha crecido y no puede salir por la cavidad, ¿no?, uterina, o cuando la mujer es estrecha, ¿no?, entonces su anatomía no le permite, ¿no?, expulsar al nasciturus. Entonces ahí viene la medicina para ayudar, ¿no?, a la futura madre para expulsar a su nasciturus a través de la cesárea. Dicen ellos, ¿cuándo empieza la vida humana con respecto a la cesárea? Con las disculpas del caso. Pongamos que este sea el vientre de la parturienta. ¿Cuándo se dice que empieza la vida humana? Cuando se da el primer pinchazo en el vientre de la gestante, cuando se cortan 10 centímetros en el vientre de la gestante, o cuando el pinchazo corta lo que se denomina el saco embrionario. ¿En qué momento empieza la vida independiente de este nasciturus que van a nacer a través de la llamada cesárea? Cuando se da el primer pinchazo en el vientre de la gestante, cuando se cortan los 10 centímetros en el vientre de la gestante, o cuando se corta el saco embrionario, o sea, lo que se llama la placenta. A ver, ¿en el primer momento, en el segundo o en el tercero? En el tercero. En el tercero. A ver, ¿qué dices? Tercero. A ver. ¿Y por qué no en el segundo ni en el primero? A ver, ¿qué dicen las chicas? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? En el tercero. ¿Y por qué no en el primero ni en el segundo? A ver. Porque a partir del tercero ya estaría luchando por su vida. ¿Cuando estaría luchando por su vida? Efectivamente ya tendría que nacer, porque por otras circunstancias una mujer se puede pinchar el abdomen y no necesariamente van a ser niños. A ver, por acá, a ver. Es en el tercero. ¿Por qué? Bueno. Porque en la parte tercera, donde el ginecobstetra hace el corte a la parturienta, corta el parte de lo que es el estómago y el saco embrionario. Entonces saca el feto y corta el cordón umbilical. Ahí empieza recién la vida, porque lo está despegando. No, acá todavía no hemos hablado del cordón umbilical. Acá lo que he dicho yo, si es cuando hace el primer pinchazo, que sea de 1 centímetro que está cortando, o cuando ya cortó los 10 centímetros, ¿no?, se entiende del vientre, o cuando ya cortando los 10 centímetros cortó el saco embrionario. ¿Sí? Dices tú. Fuerte, fuerte. Yo considero que el feto se une a la madre en sí por el saco embrionario, porque por ahí se alimenta, depende en ese aspecto de la madre, pero cuando ya se corta el saco embrionario ya, digamos, ya no tiene dependencia, ya pasa a ser independiente y pasa a tener su propia vida. No hay nada que lo una. Yo pienso que es cuando la mujer toca el vientre, ya que hace rato usted explicó que empieza la vida cuando empiezan las contracciones.
para que el doctor empiece a intervenir a la paciente significa que ya han habido contracciones, por consiguiente ya hay vida. Entonces, claro, es cuando se trata de un nacimiento natural, claro, aquí es cuando hay un nacimiento con problemas. Considero que igual ha tenido que ver contracciones, por consiguiente tiene que estar cuando se toca el tiempo. Es mi opinión. Claro, puede ser. Pero tú sabes que a veces, ¿no? A veces las mujeres, las gestantes, quieren estar a la moda. Se dice, no, yo no quiero sufrir, ¿para qué? No, mejor me hago una cesárea. Hablo con mi médico, me cobran mis $3.000, voy a una buena clínica y voy a alumbrar a mi criatura, no hay problemas. Yo te espero todavía que tenga la proposición. Bueno, se sostiene que efectivamente se dice que la vida humana en este tipo de intervenciones necesarias empieza en el tercer momento, porque de repente en el primer momento la gestante se desanima y dice, no, quiero intentarlo, quiero dar un... Y el médico, ay, de cosas. Igual, ¿no? Le cortaron los 10 centímetros, dice, no, me desisto, ¿no? Soy valiente. Pero si le cortan en el tercer momento el saco embrionario, la medicina sostiene que el saco embrionario es como una gelatina, que por más que uno lo cosa, no se une. Se quiebra. ¿Quién puede coser una gelatina? No se puede, es imposible. La misma composición de este saco embrionario, de estos tejidos, no permite unirse. También que en el momento que ya está en el tercer corte ya estaría perdiendo líquido amniótico. Por eso. Ya no hay A la pérdida, bueno, podría perder porque se podría coser, pero no se puede coser. Es imposible. No es imposible, no se puede. ¿Sí? Lo que pasa es que el área de la salud, para que no sé, como dice usted, no se puede coser esa parte, se le coloca un flap, que es un hilo que se hace carne, que se coge como una grapa y queda ahí, porque si no queda abierto. No, pero queda abierto y sigue saliendo el líquido. Claro, no se puede suturar. No se puede. Pero no sé por qué, es que el agua sigue saliendo. Se pone en peligro la cintura. Entonces, ya sabemos, ¿no? Que en casos de excepción, y esto sí, ojo, han venido varias preguntas para los magistrados, han venido sobre este tema, ¿no? ¿En qué momento queda, ¿no? Como se dice, determinado que ese nasciturus nació en el primero, en el segundo y en el tercero? Visto de este punto, ¿no? Sobre el tema de la vida humana, vamos a desarrollar algunos temas críticos de los llamados delitos contra la vida. En nuestro Código Penal, jóvenes, mantenemos el delito de parricidio. ¿Qué es el parricidio? De acuerdo a la descripción típica, nuestro Código Penal señala que comete parricidio quien mata a su ascendiente, descendiente, cónyuge, hijo adoptivo. Pero las legislaciones modernas ya no tienen al delito de parricidio como una figura autónoma, sino están considerados como una agravante. De igual forma, al infanticidio, ya el infanticidio que lo tenemos nosotros en el 110, si ustedes leen la legislación alemana, leen la legislación española, la legislación italiana, no van a encontrar el parricidio tal y conforme lo tenemos nosotros, sino como formas agravadas, como formas atenuadas, pero no como delitos autónomos. ¿Por qué? Porque la doctrina sostiene que en el delito de parricidio se está trabajando con las llamadas agravantes ex ante, cuando se debe de trabajar con las llamadas agravantes ex post. Explico.
¿Qué son las agravantes ex ante? Las agravantes ex ante son aquellas agravantes en la cual el sujeto activo no tiene conocimiento. O sea que esas agravantes ya están predispuestas. ¿Y qué son las agravantes ex post? Son aquellas agravantes en que teniendo conocimiento el sujeto activo las realiza. Vuelvo a repetir. Las agravantes ex post son aquellas agravantes que teniendo conocimiento de ese agravante el sujeto activo las realiza. Mientras que las agravantes ex ante son aquellas agravantes en que el sujeto no ha tenido conocimiento, sino que han estado predispuestas desde antes hasta que naciera el sujeto activo. Yo recuerdo, ¿no?, que este curso de delitos contra la vida me lo dictó en Salamanca, en España, mi profesor, el doctor Muñoz Conde, y puso este ejemplo para ver cuál de estos dos códigos manejaba bien el tema del parricidio. Decía, había una familia en España que tenía dos hijos, una niña de 17 años y un hijo de 25. El padre era alcohólico, bebía frecuentemente. Y cada vez que el padre bebía, se emborrachaba, en otras palabras, llegaba a su casa, maltrataba a la madre, o sea, a la esposa, y violaba a la hija. Y cada vez que el hijo llegaba a casa después de su trabajo, ya era mayor de edad, observaba que la madre estaba llorando y la hija también llorando, la madre por el maltrato del marido y la hija por la violación del padre. Un buen día, dice que llega el hijo, como eso de las 8 de la noche, y observa a la madre ensangrentada, llorando, y al padre borracho violando a la hermana, a su hija, a la hermana del muchacho. El chico va a la cocina, coge un cuchillo, ¿no?, y le acepta 3 puñaladas al padre en la espalda y lo mata. ¿Qué dice el Código Penal Español en el artículo 23? El Código Penal Español en el artículo 23 dice que de surgir algún delito entre parientes, entre familiares, el juez determinará el tipo de acuerdo a las circunstancias y al modo como se ejecutó. Vuelvo a repetir, el artículo 23 del Código Penal Español señala que de surgir algún delito entre parientes, el juez determinará el tipo de acuerdo a las circunstancias y al modo como se ejecutó. Y en el Código Penal Español hay homicidio simple, hay asesinato, hay instigación o ayuda al suicidio y hay el llamado homicidio piadoso. En el Código Penal tenemos homicidio simple, artículo 106, artículo 107, el homicidio o el parricidio, 108 el asesinato, 109 homicidio por emoción violenta, el 110 infanticidio, 111 homicidio culposo, 112 el homicidio piadoso y el 113 la instigación o ayuda al suicidio. El ejemplo que les he dado, la pregunta es, ¿qué juzgado o qué legislación es más justa? ¿La española o la peruana? Por ejemplo, para el juez español, de acuerdo a las circunstancias y a la forma de ejecución, ¿se daría un parricidio o un homicidio simple? Porque el parricidio está como una circunstancia agravante, ¿eh?, como un asesinato. De acuerdo a las circunstancias. ¿Qué buscaba el hijo con la muerte del padre? ¿Quedarse con su fortuna o cortar los abusos? ¿Y por eso le vamos a decir que es un asesino? ¿O lo calificamos como homicidio simple? ¿Cómo que lo calificarías tú? Yo lo calificaría de todas maneras como parricidio, porque entonces... No, te digo que en la legislación española ya el parricidio no está como figura autónoma,
sino como una circunstancia agravante. Entonces lo calificaría como homicidio agravante, como asesinato. Pero mira lo que dice, de acuerdo a las circunstancias y a la forma de ejecución. ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Egoísta? ¿O fue una circunstancia, como se dice, humana, altruista? Fue altruista, pero de todas maneras siempre tiene el vínculo social de que el hecho de que una persona mate a su progenitor siempre se va a considerar malo por muchas consecuencias y por fundamentos que pueda tener. Si vimos desde el punto de vista más social y jurídico, lo veo que es más perjudicial considerar esa forma agravante. Bueno, si esto fuera resuelto o como se resolvió en el Tribunal Español, ellos lo calificaron como homicidio simple, por las circunstancias, ¿no?, en que motivaron estos hechos. En cambio, en nuestro Código Penal no le interesa al Código Penal si hay una circunstancia egoísta o altruista, no le interesa. Lo que le interesa a nuestro Código Penal solamente es la relación familiar y punto. A ver, lee el artículo 107, por favor. Artículo 107, parricidio. El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente natural o adoptivo, o a su cónyuge o concubino, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. A nuestro legislador no le interesa si es por motivo altruista, humanista o egoísta, no le interesa. Lo que le interesa es la relación familiar y punto. En cambio, en el Código Penal español, en alemán, dice hay que ver de acuerdo a las circunstancias y a la forma de ejecutar. Y este caso, ¿no?, a mi criterio y a criterio seguramente de las mayorías, por la forma como se ha suscitado, sería un homicidio simple, no un asesinato. Ahora, ¿por qué se dice que no hay que trabajar con las agravantes ex ante como está trabajando nuestro Código Penal? Porque nosotros, desde que nacemos jóvenes, somos parricidas en potencia. Ya nacemos con ese sello de ser parricidas, ¿sí o no? A ver, ¿qué dices? Somos parricidas en potencia, desde que nacemos. Porque a nuestro Código Penal no le interesa, no dice bajo qué circunstancias, bajo qué modo, no, solamente la relación familiar y punto. En cambio, en la nueva corriente señala que hay que ver, ¿no?, las circunstancias y la forma como se ejecutó. Ahora, lo que dice el joven es cierto, ¿no?, pues es una construcción clásica. Yo recuerdo que cuando hemos estado en la Comisión del Código Penal, la Comisión Revisora en el Congreso, que ya hemos terminado el año pasado, que hemos entregado ya, ¿no?, la reforma del Código Penal, ya. Ahí se quiso introducir estos cambios que han habido y dijeron no, porque tenemos que seguir la tradición, porque la Constitución dice que hay que proteger a la familia. Así dice la Constitución, la familia, la célula, la sociedad, todos debemos de respetarla y protegerla. Sí, pero ¿qué pasa cuando hay un sinvergüenza dentro de la familia, un abusivo, un violador? ¿Por qué la Constitución lo vamos a proteger cuando hay otra forma de subsanar el problema? No, que es una tradición histórica, que el Código del 63, del 24 ya lo tuvo, hay que continuar. Sí, pero es que no se vive de la historia, se vive de realidades. Es así que la nueva tendencia es que al delito de parricidio ya se le considere como un agravante, más no como un delito autónomo. Les agradezco por su asistencia. Muchas gracias, ya los tendré seguramente en las aulas. Gracias.